Bueno, espera. ¿Y cómo lo paso? Ahí está. Bien, entonces, la explicación del músculo endocrino que ya hemos dado en varios congresos nos habla de que la contracción secretaba un montón de sustancias y nosotros teníamos una idea de la endocrinología que se basaba primero en una endocrinología que ni siquiera tenía un contexto más que lo deductivo. ¿Está? Estamos hablando del siglo II, de 1500, de la tiroides, ¿está? Que se fueron encontrando que estos órganos eran los órganos endocrinos. Y era una endocrinología antigua hacia la visión, pero no se podían medir lo que era, lo que secretaba, sí la función que cumplía. Saco la tiroides, le bajo el metabolismo, entonces ya podían deducir que la tiroides mejoraba el metabolismo. ¿Está? Le saco las suprarrenales, me disminuye la actividad suprarrenal, etcétera, etcétera. Entonces deducían qué hacía cada órgano endocrino. Lo que estamos haciendo ahora con el cerebro, sabemos que cada parte del cerebro, si le tocamos una parte o le estimulamos una parte, genera una acción. Ellos deducían así cómo actuaban estas glándulas. Esto fue una antigua endocrinología deductiva. A partir de ahí, empiezan a identificar funciones, ¿tá? Y mejorar patología. Pero todavía no podían medir a la molécula. Pero empieza una nueva endocrinología y empieza a desarrollarse la que es la palabra hormona. El tercer periodo de endocrinología, perdón, donde el tercer periodo de endocrinología comienza en donde los órganos endocrinos ya no eran el eje hipotálamo hipoficiario. Empezamos a comprobar que el músculo, que la grasa era un órgano endocrino. O sea que estaba primero, dijimos, leptina, adiponectina y un montón de interleuquinas. Empezó una nueva época. O sea, los órganos endocrinos no son solamente el eje hipotálamo hipoficiario. El músculo graso, en la grasa, era un órgano endocrino. Y ahí, a partir de ahí, los que estudiábamos obesidad dijimos, bueno, la hipertrofia del adipocito genera una la adiponectina, la leptina, que pero hay gente que es leptino resistente. Y hay gordos que no tienen hipertensión. ¿Cómo es? Y hay flacos que tienen hipertensión. Entonces, una paradoja. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, resulta que cuando eran chicos hicieron hipertrofia, hiperplasia, el adipocito, y luego ahora ya no hacen esa hiperplasia, y entonces ya empezamos con nuevas teorías, y siempre había alguien que salía de la regla y nos tiraba toda esa teoría por el piso. Hasta que, ¿está? ¿Se acuerdan de esta época? Era muy simple explicar el síndrome metabólico ahí. Hipertrofia del adipocito, hipertensión, ¿está? La leptina, la hipolectina, lo hablamos un montón de veces, en los congresos hace 15 años. A lo que decía recién. El adipocito hipertrofiado produce un proceso inflamatorio que es el síndrome metabólico. Punto. Pero había gordos hipertrofiados que no tenían síndrome metabólico. Y había flacos que no tenían grasa y tenían síndrome metabólico. Bien. Y acá apareció. Hace pocos años, ¿quién aparece en todo esto? El músculo. La contracción muscular secretaba sustancias, por lo tanto, nos respondía a eso. Gente que tenía músculo, no, aunque tenga grasa, no hacía síndrome metabólico. Bien, perfecto, listo. ¿Por qué? Por todas estas producciones que tienen. La estimulación que tiene sobre el metabolismo, sobre el hígado, sobre la absorción. El músculo estimula, regula la microbiota. O sea, si yo necesito una contracción muscular, puedo regular que la microbiota me controle, me genere una absorción mayor de determinados nutrientes. Solamente porque el músculo los necesita. ¿Está bien? Entonces dijimos, claro, es que el músculo necesita tal nutriente, aunque yo no se lo dé, favorece que algunos microorganismos me lo transformen y me permitan absorber sustancias que no absorbería si yo no le pediría. Punto. Nos respondió un montón de cosas. Pero luego hubo investigaciones, ¿está? Bueno, cuando nos respondía eso, pero luego hubo investigaciones donde dijeron, che, loco, hay gente que tiene mucho menos músculo y solamente tiene una fuerza isométrica y son mucho más sanos que los que tienen más músculo, aunque sean gordos. ¿Cómo es? ¿No se entiende? No había una respuesta, no había ningún tipo de respuesta. Ahí es el que lo llamó el Señor. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Ya no somos, porque antes decíamos, somos esto, ¿no? Somos seres que venimos de la caverna, nos explicábamos todo que veníamos de la caverna. El ser humano en la caverna necesitaba una contracción. El ayuno intermitente, ¿de dónde viene? De ahí. Porque las personas salían a cazar y a recolectar y volvían a las 12 horas,
a las 14 horas. Y recién se juntaban toda la tribu a la noche con el fuego para poder comer tranquilo y protegerse de la fiera. Entonces comíamos una vez al día. Cuando yo le decía en la carrera de nutrición me querían matar. Era docente y me querían matar. Pero yo decía, el ser humano puede comer una vez al día, así que ahora están todas mis alumnas dando ayuda intermitente. ¿Está? Pero es verdad, porque salían a cazar, lo comían a cada rato. Es más, lo que hablábamos ayer. Lo que hablábamos ayer de la fructosa. ¿Por qué no tenemos una vida en la fructosa nosotros? Porque teníamos pocas épocas del año donde podíamos comer fruta. Por lo tanto, no, yo quiero comer mucha fruta y no regularla como regulo la glucosa. ¿Está? Entonces la vía de la fructosa va por otra vía porque no la como todo el año. Enzimáticamente va a otra vía. Pero ¿qué pasa ahora? Me dan jarabe de alta fructosa. Entonces le rompimos todos los esquemas. A un ser humano que estaba acostumbrado a comer fruta 2 meses en el año, ahora come el doble en un día. Y esa es la famosa de alimento procesado, el jarabe de alta fructosa, que va por una vía que no es la misma que la glucosa, por lo tanto no tiene inhibición. ¿O no es así? Y eso es lo que está produciendo que esa gente absorba más esa fructosa sin ningún tipo de inhibición y la transforme en grasa. Entonces, lo explicábamos desde las cavernas. Y decíamos que teníamos un gen ahorrador, ¿verdad? ¿Por qué teníamos un gen ahorrador? Porque nadie iba a gastar más calorías para buscar una comida que lo que la comida le daba. Y a partir de ahí, cada población, cada tribu, dependiendo del lugar a donde estaba, si estaba en un clima frío, cazaba de una forma, animales grandes, por arrinconamiento. Entonces creó un metabolismo con grasa por el frío, con un tipo de contracción. Esa gente que está en el frío, recién después nos dimos cuenta que tenía tejido adiposo pardo para generar calor. Cuando éramos chicos nos decían que el tejido adiposo pardo en el ser humano era solamente para el bebé, ¿verdad? En el timo y en el lomo. Ahora sabemos que el deportista lo usa para generar calor durante el deporte. Y la gente que está en el frío lo necesita para poder tener una capa aislante que además genere calor. ¿Está? Bien. Esta gente cazaba así. Necesitaba una fuerza. ¿Qué fuerza necesitaba? Corría más o menos un poco, se acumulaban en el grupo. Esas presas grandes las cazaban entre todos. Por lo tanto, era un esfuerzo de toda la comunidad para mucha carne. No corrían mucho y toda la fuerza que hacían ellos era fuerza isométrica. Porque no hacían así 3 series de 10 con el mamut. Entonces, eran sanos, pero no hacían 3 series de 10. Ni siquiera se a correr tanto. Porque los amontonaban, los acorralaban y listo. Una de mis teorías es que por qué las islas chicas corren más rápido. Y porque las presas de una isla chica son más rápidas, porque se tienen que esconder rápido, porque si no las acorralan. Si vos pones un mamut en Jamaica, a los 2 años se acaban los mamuts. Porque es fácil llevarlo hasta el mar. ¿Dónde están los mamuts? En el lugar donde pueden correr. Entonces, ¿qué presas hay en Jamaica? Presas rápidas. ¿Cómo son los jamaiquinos rápidos? Una teoría. ¿Tá? Como hay tribus, ¿tá? En las zonas tropicales, que pueden correr más de 10 kilómetros y gastar menos calorías. Eso yo lo escuché en un congreso en Río de Janeiro, que decía que había tribus que si corrían más de 10 kilómetros gastaban menos calorías que si corrían menos de 10 kilómetros. No había ¿Pero por qué? Porque esa tribu necesitaba esa presa una vez o 2 veces al año, correr y correr y correrla por 3 días, por algunos aminoácidos esenciales. El resto era hidrato de carbono y se cargaba la microbiota. ¿Qué pasa con los esquimales? Carne todo el año. Se deshiela un poco, sacan un alga, comen una vez al año un alga y ya tienen todas las vitaminas. Y comen carne todo el año. Estos corrían con una presa, tenían esos aminoácidos esenciales. Una vez al año, como la podían correr, pero el resto era hidrato de carbono. Vos le sacás sangre, la misma homeostasis. Se adaptaron al medio ambiente. Unos corrían, otros tenían más fuerza y grasa. ¿Está? Bien. Y después nos encontramos con esto. Antes me acuerdo que la figura era que este tipo ya estaba así. ¿No se acuerdan? Que veníamos del mono, crecíamos, y después el nuevo ser humano iba a estar así. Y no está así. Está así. Se adaptó al medio ambiente. No come por la fuerza. No come por tener fuerza. No come por correr. Come por intelecto. Y por socialidad. Por socializar.
con su intelecto y genera un recurso económico para poder comer. Es una teoría de lo que hablamos, ¿verdad? ¿Se adaptó al medio ambiente? Sí, porque este medio ambiente no quiero tener fuerza yo. Ya lo vamos a ver a la tarde. No quiero tener una célula muscular hipertrofiada. Eso no me sirve. Salvo que yo la use como fisiculturista para poder comer. Que también podía, que otra discusión. Bien, entonces digo, el hipotálamo actual, perdón, el hipotálamo es el que regula el metabolismo. El ser humano actual tiene más corteza, ¿no? Está creciendo cada vez más la corteza del ser humano. Se está poniendo cada vez más ancha. Y cada vez más interconexiones corticales hipotalámicas. Como las que mostraste en el estudio Bosman, después de correr. Una gran vía córtico-hipotalámica. Post-ejercicio. Entonces, somos seres bio, psicosociales y espirituales. Pero hoy somos sociales. ¿No se escucha? Bueno, bien. Entonces, parece que la oxitocina se secreta y regula la vida social de las personas. Yo recuerdo que la oxitocina fue una pregunta de examen cuando rendí histología libre. ¿Qué hace la oxitocina? Bueno, durante el parto, pero durante el orgasmo de la mujer también. Para los pezones, contra el útero. ¿Está? Bien, bueno. Resulta que la oxitocina cumple una función social muy importante. Tanto en la mujer como en el hombre. Y esa función social genera esto. Una regulación y modula todo el metabolismo. La mujer cuando está embarazada, cuando tiene un bebé socialmente, sí o sí tiene que tener una vida social. ¿Por qué? Porque la tiene que ayudar la sociedad a criar ese bebé porque ella está en una condición disminuida, ¿verdad? Entonces, de ahí se llama que la mujer siempre se pone más sociable cuando está embarazada, ¿verdad? Y el hombre, en realidad, lo único que hace por su testosterona es llevarle su alimento y aportarle, ¿verdad? Bien, pero resulta que la oxitocina, que todos pensamos que era solamente para el parto y para el sexo, regula la vida social de las personas y regula el metabolismo. Entonces, una persona con buena vida social tiene un mejor metabolismo y va a realizar actividad física solamente por tener vida social. Y va a regular su apetito porque tiene vida social, no necesita tener una ansiedad hacia la comida. Y va a regular la absorción, porque un día va a comer con gente, va a comer de más, y va a regular la absorción con una diarrea, anda a saber. O no, o va a tener grasa. Pero resulta que parece que ser exitoso, hoy, en la vida personal de cada uno, le puede regular el metabolismo independientemente de la cantidad de grasa, independientemente del volumen de músculo, e independientemente de la actividad física. Entonces nos estamos encontrando con un ser humano que se adaptó a la actualidad, porque come con el intelecto. No come con la fuerza. Entonces necesita su fuerza para el alimento. No todos. Algunos necesitan la fuerza. Pero cada vez menos. El albañil necesita la fuerza, sí, pero cada vez tiene más aparato. O sea, no es que el albañil ya no es el hombre fuerte que tira la anilla para arriba. Ahora lo sube con una moto. Ya está. Está todo tecnologizado. Son pocos los trabajos que requieren fuerza. Los de campo requieren fuerza, requerían fuerza. Entonces vamos a ver que hay variables mínimas que respetan una pequeña fuerza, pero principalmente isométrica para poder mantener una postura, estar de pie, caminar, músculos sostenedores, que son contracciones isométricas. Como hablaba James Levine sobre el NIC, me acuerdo que lo llevé a Río Cuarto, el NIC es la contracción isométrica de la postura, y eso tenía un aumento en el metabolismo que hacía que gente que tuviera el NIC fuera flaca y gente que no tuviera el NIC fuera más gorda. No estaba tan errado. Pero básicamente, parece que la persona que es sociable es más sana, independientemente de la actividad física. Se abre una nueva faceta ahora. Pues yo pensé que con músculo tenía para rato, para salir a 2 o 3 congresos más y hablar de músculo. Hablé dos congresos seguidos, o sea, 8 años de grasa. Hablé 2 años de músculo y yo voy a seguir hablando de músculo endocrino. No, ahora tengo que hablar
Hipotálamo y sociedad. ¿Y el espíritu? Somos seres bio, psicosociales y espirituales. ¿Qué es el espíritu? Es algo que no sabemos cómo medirlo. El otro día hablando con el Nero Lencino nos contaba las cábalas de Bilardo y las cábalas. ¿Qué es una cábala? Es algo que se cumple para vos darte algo en el espíritu que te hace ver diferente. ¿Qué es? ¿Es verdad o no es verdad una cábala? Es una vibración tal vez que vos le das al resto de la gente, porque vos estás seguro de que esa cábala espiritualmente te ayudó. Capaz que dentro de 2 congresos estamos hablando de cómo medir las vibraciones, que parece que realmente influyen sobre ese tema. Las vibraciones musicales dominan la actitud de las personas. Por lo tanto, es muy probable que dentro de muy poco estemos hablando sobre qué tipo de vibraciones mejoran la salud. Porque realmente las vibraciones ingresan a nuestro cuerpo y actúan sobre nuestro cuerpo a través de la música. Porque la música actúa en todas las generaciones. Si no se pone a ver, genéticamente todas las tribus tuvieron música, pero no todas las tribus tuvieron escritura. ¿Estamos? O sea, la tribu que no tiene escritura tiene acción cognitivo-motriz, porque cada vez que realizan un movimiento lo dejan grabado y después lo cuentan. Y tiene el Consejo de Ancianos que se encarga de que esa tribu se mantenga durante miles y miles de años, como son las tribus australianas, y sin escritura. Y se adaptaron a un medio ambiente súper hostil, y sin escritura. Y saben de astronomía, y sin escritura. Y no tienen grandes músculos, y tienen grasa. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que se da. La cantidad de interconexiones que hay entre la corteza y el hipotálamo. Otra pregunta. El deporte de alto rendimiento. Como hablábamos hoy con el doctor que estaba recién, la curva. Cuanto más actividad física, había más enfermedad. Hasta un punto, la actividad física disminuía el riesgo. Después, aumentaba el riesgo. Pero hay maratonistas de 100 años, de los 80 años que te corren 40 kilómetros y no tienen artrosis. ¿O no? ¿Está? Y hay maratonistas que tienen 30 años y ya tienen artrosis. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cómo se tomó ese estímulo? ¿Cuánto tiempo duró ese estímulo? Y eso es lo que yo te preguntaba de gente. ¿Cuánto tiene que durar un estímulo estable en el tiempo para que el ser humano se pueda adaptar a ese estímulo? Más si ese estímulo le genera un beneficio social. Entonces, el que corre por un beneficio social, se siente contento y corre, se pudo adaptar a un MET elevado, sí, mejorando inclusive la salud. Cosa que no lo vimos en el gráfico de recién, en la charla del doctor, que dice que cuanto más METs a un punto, cuanto más METs por semana haces, más riesgo de tener menos salud. Pero que ahí el maratonista este de 100 años que corre, y no tiene ni artrosis, ni dolor de cadera, ni nada, ¿a qué se adaptó? A una actividad que le generó placer. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos, estimado, para mejorar nuestro metabolismo desde el punto de vista epigenético? Dentro de nuestra misma generación, porque antes decíamos que se cambiaba de generación en generación cada 1000 años, 2000 años, 10.000 años. Ahora es dentro de nuestra misma generación. ¿Se acuerdan del estudio Somos lo que comió mamá? Por los países que fueron invadidos durante la Segunda Guerra Mundial, y la mujer embarazada tenía restricción calórica, las que después dejaron de tener restricción calórica, el bebé actuó de una forma, y las que siguieron teniendo restricción calórica, el bebé actuó de otra forma. Por lo tanto, el metabolismo del bebé se amoldó a lo que estaba en la panza de la mamá. Epigenéticamente se amoldó. Entonces, ¿cómo nos amoldamos epigenéticamente a cambios tan rápidos en la sociedad o en nuestra propia vida? Bueno, le voy a mostrar una sola cosa. Espero que se escuche bien. Ah, esto no se me escucha. No se escucha, ¿no? Bueno, básicamente el video dice que hubo un ruso que experimentó con lobos y que fue adiestrando los lobos, reproduciendo los lobos más mansos. Y que solamente en 30 generaciones de lobos logró convertir un lobo en un perro manso, de distinto color, con distinta cola y con distinta actitud. ¿Por qué? Porque el lobo se adaptó a poder vivir
como un perro, porque como lobo está perdido en esta sociedad. Cada vez son menos los lobos y cada vez son más los perros. Y todos tienen la misma genética, todos vienen del lobo, no. Pero ¿qué pasó? Se activó un gen que es el gen de ser sumiso al ser humano. Y solamente los lobos que fueron sumisos al ser humano se adaptaron como perro y tienen una mejor vida como perro que como lobo. En 30 generaciones. Entonces, ¿tendremos un gen adentro que dice que nosotros podemos hoy adaptarnos a un metabolismo sin producir contracción? Esa es la pregunta de esta clase, de esta charla. Abrimos un nuevo paradigma y paradojas de que no todo es como pensábamos. De que se viene un nuevo hombre, una nueva estructura, un nuevo modelo, que no va a requerir del ejercicio, sino de lo social. Y lo social es un ejercicio en sí, pero no es un ejercicio, porque el ejercicio nosotros estamos acostumbrados a ver, el profe, el ejercicio es un conjunto de series repetidas, no sé, una cosa así es la definición de ejercicio. No, la contracción, el movimiento, es una contracción que va a generar una secreción. Por lo tanto, hoy salud, no sé si está relacionada con el ejercicio, estaría más relacionado con lo social. Dejo esto abierto, porque a mí me dejó muy abierto.